Cobertura especial. Estado de México, Coahuila, Nayarit e Hidalgo. Guillermo Ortega Ruiz. Crónica Electoral 2011. Crónica TV. Crónica Electoral 2011. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo y antes que nada muchas gracias por seguir en esta cobertura de Crónica Electoral, donde a lo largo del día en diferentes reportes le hemos informado de lo que ha acontecido en los estados donde hay elecciones este domingo 3 de julio. Los datos que tenemos hasta este momento indican que ha habido una jornada electoral en términos generales tranquila, tanto en el Estado de México como en Coahuila y Nayarit, donde hubo elecciones para gobernador, pero también en Hidalgo, donde hubo elección para elegir nuevos presidentes municipales. Hay incidentes, siempre los hay. Lo importante es que esos incidentes no afecten ni el desarrollo ni el resultado final de la elección. Y luego hay incidentes que no lo fueron y a la hora de documentar no hay cómo documentarlos, pero sirven para tratar de hacer ver que la jornada electoral fue manchada o fue marcada por irregularidades. Yo lo que le puedo informar al momento, de acuerdo con los datos de las autoridades electorales de estas entidades, es que la elección ha transcurrido, repito, en términos generales, en calma. En el Estado de México en particular, el Instituto Estatal Electoral Mexiquense ha informado que se instalaron todas las casillas, no todas se instalaron a las 8 en punto, pero se instalaron todas. Dice Jesús Castillo Sandoval, que es el presidente del IEM, que ha transcurrido la jornada con normalidad y sin incidentes mayores. Él incluso ya salió a decir que puede ser calificada como una elección blanca. Dijo que no hubo actos de violencia, que la votación pudo darse de manera pacífica y en orden. De acuerdo con la legislación electoral, las casillas se cierran a las 6 de la tarde, es decir, las casillas electorales se están cerrando. Si hay alguien formado, pues obviamente no le cierran la casilla, la gente puede votar hasta el momento en que esté la última persona en la fila. Algunas casillas en esa medida cerrarán un poco más tarde, pero es de esperarse que a las 6 de la tarde y minutos las casillas electorales en las entidades hayan cerrado y que empiece la siguiente etapa del proceso, que es hacer el conteo de votos. Nosotros tenemos ojos y oídos en diferentes puntos del Estado de México y de otras entidades donde hoy ha habido elecciones. Y qué mejor que nuestros reporteros para platicarnos cómo ha transcurrido la elección en aquellos lugares en donde se encuentran como enviados especiales de Crónica. Vamos en primer lugar hasta el Instituto Electoral del Estado de México, donde está Cecilia Telles. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Guillermo, buenas tardes. Indicó que hay una entusiasta participación de votantes y no existe ningún foco rojo. Respecto de la instalación de las casillas, informó que todas las mesas de votación abrieron desde las 8 de la mañana. Precisó que por cuestiones técnicas hubo un retraso en el sistema de información y por ello a mediodía solo aparecía 75% de las casillas instaladas. No obstante, en la sesión del Consejo General, el secretario ejecutivo Javier López informó que se han reportado 2.125 incidentes durante la jornada, pero aseguró que 2.094 ya fueron resueltos y solamente 31 siguen vigentes. Las casillas se cerrarán a las 18 horas y es entonces que empezará a funcionar el programa de resultados electorales preliminares. Es Cecilia Telles desde el Instituto Electoral del Estado de México. Así es como están las cosas, eso es lo que ha sucedido hasta el momento y desde luego la actividad en el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, como en las otras entidades, seguirá pues hasta altas horas de la noche y a lo largo de los próximos días. Ahora sí que una elección no termina hasta el momento en el que se agotó el último recurso al que tienen derecho los partidos para reclamar lo que consideren que es conveniente reclamar. Vamos a otro punto del Estado de México, en la zona oriente. Está Carlos Daniel Medina. Carlos Daniel, adelante, por favor. Hola, Guillermo, buenas tardes. Te informo que luego de realizar recorridos por los municipios de Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl y Texcoco, observamos que la elección de este domingo ha transcurrido hasta ahora sin mayores incidentes. La mayoría de las casillas en estos municipios presentaron contratiempos en su instalación,
sobre todo en Ciudad Neza. Crónica se trasladó a la Colonia El Sol, donde se esperaba algún tipo de manifestación de parte de los vecinos inconformes. Sin embargo, esto no ocurrió e incluso observamos que los mismos vecinos invitaron a retirar el lodo de las banquetas para poder instalar las casillas. En tanto, la policía municipal informó que detuvo a 2 personas por repartir tarjetas en favor de Alejandro Encinas. Esto cerca de una casilla ubicada en la colonia Vicente Villada. Se trata de un hombre de 64 años y una joven de 19 que llevaban además propaganda en contra del PRI, credenciales de elector y listas nominales. Ambos fueron remitidos al Ministerio Público. Ese es mi reporte hasta el momento, Guillermo. Buenas tardes. Muchas gracias a Carlos Daniel Medina, en la zona oriente del Estado de México. Hemos desplegado reporteros enviados de Crónica desde la Ciudad de México en distintos puntos del Estado de México, pues a fin de conocer cómo transcurre la votación. No hay nada mejor que hacer un recorrido por los sitios, observar cómo se da la votación, ver si en efecto lo que nos dicen las autoridades de que ahí están los funcionarios de casilla ocurre, si hay representantes de los partidos políticos o no, si en efecto acudieron observadores de México o del extranjero a ver las elecciones y la forma en que se llevan a cabo. Vamos a otros municipios del oriente del Estado de México. Denis Alberto García ha hecho un recorrido por algunos de ellos y nos cuenta qué es lo que ha visto. Adelante, por favor. Por la mañana las casillas fueron instaladas con hasta 3 horas de retraso, sobre todo en la zona afectada por las recientes lluvias, en la zona del Río de los Remedios y la zona oriente de Nezahualcóyotl. La gente salió a votar sin ningún problema. Aquí el problema que hubo fue en la avenida central, que fue cerrada por un grupo de 50 manifestantes que exigían la reparación de los daños. En general no hubo ningún problema en las casillas y así transcurrió el día aquí en Ecatepec. Muchas gracias a Denis Alberto García. Obviamente a lo largo de este proceso electoral, como ocurre siempre, se han tomado medidas de seguridad de tal manera que la votación pueda llevarse a cabo de manera pacífica, tal y como lo deseamos todos. Vamos con Cristina Huerta. Cristina Huerta tiene este reporte desde el poniente del Valle de México. Adelante, Cristina. Hola, buenas tardes. Desde aquí de la zona conurbada del Estado de México, en lo que antes era el Corredor Azul, te informo que en una jornada electoral que se inició con poca afluencia y las constantes quejas de los ciudadanos por el retraso en la instalación de las casillas, que según la dirigencia del PAN, alrededor del mediodía más de 25% de las urnas no habían sido instaladas por diferentes irregularidades, entre ellas que no permitieron el acceso a los representantes de su partido porque vestían playeras con la insignia del PAN, lo que consideraron una exageración de la autoridad electoral. En los 10 municipios que formaban el otrora Corredor Azul, que definirán la elección a gobernador del Estado de México, este domingo las familias de iquienses salieron poco a poco de sus domicilios para acudir a emitir su voto. En Huixquilucan, la madrugada de este día fueron saqueadas las oficinas del Comité Municipal del PRD y hasta el momento se desconoce el móvil del robo de las computadoras, documentos y demás equipos de oficina donde el Partido del Sol Azteca concentró información del trabajo de campaña de la coalición Unidos Podemos Más que encabeza Alejandro Encinas. En Coacalco, ciudadanos reportaron también que la patrulla 76790 de la Agencia de Seguridad Estatal levantó a una familia, por lo que pidieron no se intimide a la ciudadanía que acude a votar. La jornada en general se ha desarrollado de manera tranquila, a excepción de las casillas que no se instalaron, por lo cual pidieron al Instituto Electoral que no se malinforme a la ciudadanía de los motivos por los cuales se canceló su ubicación. Muchas gracias a Cristina Huerta. En cualquier elección se implementan dispositivos de seguridad que permitan precisamente que el voto pueda ser depositado en las urnas en paz y en calma, sin que lleguen grupos ahí a generar agitación o dificultades. La elección en el Estado de México no es una excepción. Hay un dispositivo de seguridad, un operativo de seguridad implementado para estas elecciones.
Pero de esto nos puede platicar con mayor detalle Israel Yáñez en este reporte. Adelante, Israel. El reporte preliminar de las autoridades mexiquenses encargadas de la seguridad para los comicios locales en la elección para gobernador de este domingo. Al respecto, el procurador mexiquense Alfredo Castillo Cervantes garantizó la seguridad durante los comicios, mismos que está por concluir, pues hasta el momento no se han reportado hechos delictivos que pongan en riesgo la tranquilidad de la jornada electoral en los 125 municipios mexiquenses. Luego de emitir su voto en la casilla de Valle Escondido en el municipio de Tizapán, el procurador mexiquense se mostró satisfecho por los resultados en materia de seguridad y prueba de ello, dijo, es que hasta el momento no se han reportado hechos graves durante este día. Por su parte, la Agencia de Seguridad Estatal, ASE, informó que hasta las 15 horas de hoy no se habían reportado hechos constitutivos de delitos graves y se espera que los comicios concluyan sin mayores percances como hasta el momento. La Procuraduría del Estado dispuso de más de 5.300 elementos ministeriales para patrullar las zonas de alta concentración de votantes, así como para mantenerse en alerta ante cualquier tipo de contingencia. Mientras tanto, la Agencia de Seguridad Estatal habilitó a 14.000 uniformados para el mismo fin, mismos que fueron distribuidos en su mayoría en los municipios de mayor densidad poblacional y que colindan con el Distrito Federal, como lo son Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Chalco, así como Huixquilucan, Metepec y Toluca. Cabe destacar que hasta el momento la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, informó que se han iniciado 101 indagatorias tan solo en el Estado de México por denuncias presentadas ante autoridades ministeriales federales por presuntos actos constitutivos de delitos electorales, mismas que serán investigadas para deslindar responsabilidades. Eso sería el reporte y muchísimas gracias. Muchas gracias a Israel Yáñez. Y vamos finalmente en este recorrido que hacemos con los reporteros de Crónica, vamos finalmente a hacer contacto con Daniel Blancas. Daniel Blancas es reportero investigador en nuestra casa editorial, uno de los más renombrados, por cierto. Él hizo un recorrido por el Estado de México y nos va a platicar lo que observó, pero desde el punto de vista del reportero investigador. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, y un saludo a todos los amigos de Crónica TV. Pues retratos paradójicos, Guillermo, nos ha dejado la jornada electoral en el Estado de México. Por un lado, ciudadanos indiferentes a la votación, más preocupados en las penurias cotidianas, en el azote de los nuevos chubascos, por cierto, ahora azotando uno en este momento en la zona de Nezahualcóyotl, y en el caso de afectados por las inundaciones recientes, pues más inquietos por la limpieza de sus casas y recuperación de bienes. Han brotado voces de enojo por la falta de apoyo, y esto se ha reflejado ya en bloqueos e incluso en amenazas de tirar urnas al río de los remedios. Pero por otro lado, hay quienes han visto en las elecciones una posibilidad de participación social y construcción futura. Pese al daño en sus hogares, se alistaron desde muy temprano para el sufragio. Un domingo, Guillermo, que no se ha salvado del olor a muerte por las noticias de ejecutados y la aparición de mantas en las cuales se invita a no votar, pero tampoco de aromas suculentos entre voto y voto, tamales, chorizo, carnitas y barbacoas que acompañan los sufragios de los ciudadanos. Denuncias, las de siempre: asaltos a oficinas partidistas, grupos de choque, acarreos, despensas y hasta comercios que limitan promociones a quienes muestren sus dedos pulgares con tinta indeleble. Esta es pues la jornada de contrastes en el municipio de Nezahualcóyotl y en todo el Estado de México. Seguimos pendientes, Guillermo. Muchas gracias a Daniel Blancas. Esto es lo que ocurre en el Estado de México. El Estado de México tiene una especial significación en este día de elecciones porque, como ya hemos dicho, tiene un padrón electoral enorme. Es un padrón electoral que equivale, lo hemos referido, al de muchos países completos de Centroamérica. De tal manera que rumbo a las elecciones del 12, lo que pase aquí, pues es muy relevante. Pero ha habido elecciones en otras partes. Vamos ahora a Nayarit. En Nayarit está como corresponsal de Crónica René Ruiz. René Ruiz ha también recorrido casillas, ha estado en el Instituto Electoral de Nayarit y nos tiene una visión muy completa de lo que pasó hoy. Adelante, René.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Me encuentro nuevamente aquí en las afueras del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, donde hace unos momentos el presidente de este instituto, Sergio López Zúñiga, informó que la jornada electoral ha transcurrido con calma aquí en Nayarit. También dijo que ya tienen confirmado que el 99% de las 1,290 casillas que se iban a instalar para efectos de recibir la votación han sido ya confirmadas, que se instalaron. El 1% restante no han confirmado que se hayan instalado, pero él confía en que así haya sido. Esto se debe a que este 1% se refiere a las casillas que se ubican en lugares de difícil acceso como la zona serrana de la entidad. Por lo demás, los representantes de los diferentes partidos han coincidido en que en esta jornada todo ha transcurrido en calma y sin incidentes de gravedad. Sin embargo, se han reportado algunos incidentes menores, como personas portando logotipos en sus atuendos y algunas casillas cerca de las cuales había publicidad de algunos partidos, pero fuera de esto todo ha transcurrido con normalidad. Las casillas, lo que se ha destacado por parte de todas las personas que hemos cubierto este proceso es que las casillas han estado muy concurridas. Hay gente en grandes cantidades desde temprana hora votando en algunas de las casillas, particularmente en la que yo voté, por ejemplo. Había mucha gente y me decía el presidente de esta casilla que prácticamente ya faltaban menos de 40 personas de las que estaban registradas en esta casilla de ejercer su voto. Y bueno, aún faltan algunas horas para que concluya este proceso electoral en Nayarit. Seguiremos desde luego informando. Este es nuestro reporte desde Nayarit, Guillermo. Muchas gracias a René Ruiz desde Nayarit. Bueno, han cerrado las casillas y ¿qué sigue? Lo que sigue es que se hace el recuento de votos en la propia casilla. Se quedan a contar los votos los funcionarios de la casilla, se quedan los representantes de los partidos para ver que nadie haga chanchullo. Están también los observadores que fueron acreditados por las autoridades electorales. Todos ellos van a observar que el conteo de votos se realice conforme a lo que está dispuesto. Luego de que termine el recuento de votos, se arma un paquete electoral. Ese paquete electoral tiene el acta de escrutinio con el resultado de la votación, tiene también la lista nominal de electores, tiene los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y un reporte de incidentes en caso de que en esa casilla hubiera habido algún tipo de incidente. Una vez realizado todo este proceso, los resultados se colocan a la vista del público en un lugar de la propia casilla. La gente puede ir más tarde y ver los resultados donde votó, a ver quién ganó en ese sitio. El presidente de la mesa directiva de la casilla lleva el paquete electoral al distrito correspondiente. Si es así necesario, puede hacerse acompañar de representantes de los partidos, pues para que vean que todo ocurre sin ningún tipo de dificultad. En el Estado de México hay 45 distritos, hasta todos ellos será llevado el resultado de la votación en toda la entidad. Y ya en el distrito se va a verificar que el paquete no haya sido abierto, que no haya sido violado, es decir, que no tenga ningún tipo de alteración. Con los resultados empieza a correr el PREP. PREP quiere decir Programa de Resultados Electorales Preliminares. Esto ocurre prácticamente ya en todas las votaciones. Estos resultados son previos, no definitivos. El PREP es un mecanismo de las autoridades electorales que permite tener a la mano en un tiempo corto resultados preliminares veraces de cualquier elección. En el caso del Estado de México se espera que para la medianoche de este domingo, es posible que antes, se tenga un avance del 90% en los resultados del PREP referentes a la elección de gobernador, pero desde luego se empiezan a tener elementos a la mano mucho antes de la medianoche. Hay otras herramientas que particularmente los medios, pero también los partidos, tenemos a nuestro alcance para poder conocer cuál fue la tendencia de la votación. Una de esas herramientas son las encuestas a la salida de las casillas. Otro de esos elementos son los conteos rápidos que se hacen a partir de las actas ya publicadas en las casillas. Van ahí los investigadores, levantan el dato, se ha hecho un muestreo, se sabe exactamente cuáles son las casillas que pueden ser un mejor indicativo de cómo ocurrió la votación y se hace ese conteo rápido. Y después, desde luego, el PREP, que empieza a ofrecer ya algunos datos. Esta tarde está aquí con nosotros el editor en jefe del periódico La Crónica de hoy, Francisco Báez,
También está José Contreras, columnista de nuestro periódico. En el caso muy particular de Paco Báez, yo nunca he visto que nadie lea e interprete las encuestas tan bien como lo hace él, y te agradezco que estés aquí este domingo para ayudarnos a entender a todos de lo que sabemos hasta este momento, cómo transcurrió la elección, qué nos está diciendo esta elección. Sí, bueno, primero hay que recordar que hay, como tú bien dijiste, dos momentos. Uno es el de las encuestas de salida, en donde se le pregunta a una de cada 10 personas en determinada casilla por quién votó. Normalmente se hace a través de un cuestionario anónimo. Y la otra, que es posterior, es el conteo rápido. El conteo rápido se hace una selección, una muestra representativa de casillas, y normalmente son muy exactos los conteos rápidos. Con las encuestas de salida siempre hay que tomarlas con un pequeño grano de sal. Sabemos también por la legislación de que, al menos en el Estado de México, no se pueden dar los resultados de las encuestas sino hasta 2 horas después de cerradas las casillas. A las 8. A las 8 de la noche en este caso. Hay que decir que pero normalmente los datos van corriendo a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde, y entonces nosotros nos podemos encontrar, si estamos en contacto con los encuestadores, algunas tendencias que ya se van definiendo y que en algunos casos desde muy temprano ya te dan una fotografía difícilmente cambiable de lo que va a suceder. Quería yo nada más hacer una precisión en relación a que hay ocasiones en que la elección es tan cerrada que ni la encuesta de salida ni el conteo rápido son suficientes para que una empresa encuestadora prestigiada se anime a dar el resultado. Así es. Solo en elecciones en donde el margen de votación es holgado, es decir, la diferencia entre el primero y los demás lugares pues es muy holgada, cuando ya se pueden dar algunos vistazos mucho más exactos, claro, ¿no? En este caso, yo te preguntaría, ¿ha habido sorpresas? Ninguna. A lo que se venía diciendo? A lo que se viene por las informaciones preliminares, no hay ninguna sorpresa. Incluso podríamos decir que una de las elecciones viene más amplia la diferencia de lo que se suponía, y en todas están saliendo como probables candidatos electos quienes estaban adelante en las encuestas anteriores a las elecciones. Conocimos las encuestas previas, usted más o menos sabe cómo eran los datos. No podemos dar información antes de las 8 de la noche para dar resultados concretos, pero vaya, lo que podemos decir en este momento con la información disponible es que las tendencias previas se mantuvieron, y en un caso en particular, incluso el resultado es todavía, según parece, más holgado, ¿no? Así es. Más amplio. ¿Algún dato respecto a la participación tienes ya? Hay, muy probablemente la participación en el Estado de México sea inferior a la que hubo hace 6 años y hace 3 años. Hay varias razones que se han conjuntado al respecto. Una de ellas es que en el Estado de México, como en los otros, se ha podido votar con la credencial terminada en 03. Esto significa que el padrón es muy grande en términos de que muchos de los que ya no viven en el Estado de México todavía están inscritos o estaban inscritos con padrón terminación 03 en esa entidad a la hora de las elecciones. El segundo elemento es la propia expectativa de la diferencia que iba a haber entre el primer lugar y el segundo y el tercero. Eso desalienta el voto. Eso desalienta el voto. Más aún si te toca una situación climática como la que estamos viviendo, entre las inundaciones y en general las lluvias, es más difícil para el elector decir, no me importa, está lloviendo, pero de todos modos voy a llevar... Pero tienes razón, si llueve a lo mejor te detienes y dices, no, mejor no voy. Total, ya sé quién... Total va a ganar fulano. Exacto. O como ocurrió en el oriente del Estado de México, donde probablemente hoy no haya llovido todo el día, pero hay inundaciones en donde la gente está pensando más en cómo va a resolver el día a día, cómo va a comer, cómo va a recuperar sus muebles o sus enseres domésticos, que en el voto. Sí, entonces se prevé que en el Estado de México sea inferior la votación. Hablaríamos de alrededor
Mira, si llega a ser un 40%, podrán hablar de que es un éxito. Es decir, puede ser por abajo del 40%. Puede ser la participación, es decir, una abstención cercana al 60%. Son estos 3 estados gobernados por el PRI. En el caso del Estado de México nunca ha gobernado alguien distinto al PRI. En el caso de Coahuila tampoco. En el caso de Nayarit hay otra historia, ¿verdad? Sí, mira, si quieres empezamos por Nayarit. Nayarit, según dicen, fue uno de los primeros estados que ganó la oposición. En 1975, hace ya mucho tiempo antes de la reforma política, se dijo que el candidato entonces del PPS, Alejandro Gascón Mercado, había ganado las elecciones. Pero obviamente los resultados oficiales dijeron otra cosa. En ese tiempo, a ver, hazlo valer. Hazlo valer. Y se comentó que el entonces líder nacional del PPS, Jorge Cruxan García, había negociado la aparente victoria de Gascón Mercado a cambio de una senaduría por Oaxaca que sí obtuvo. Gascón Mercado luego pasó por distintos partidos políticos y de hecho hay un partidito local que es el Partido de la Revolución Socialista que se presenta en estas elecciones y que según las encuestas iba realmente muy mal. O sea, Nayarit tiene una historia... Es una historia interesante. Por eso digo que es una historia distinta. En los otros estados las cosas han ocurrido más o menos como hoy. Si los resultados son tan amplios como se preveía antes de que fueran las elecciones, pues serán elecciones históricas, ¿no? Pues serán elecciones históricas en términos de lo poco competidas. Sí, a eso me refiero. Pensando en Coahuila siempre ha sido un estado priista donde en muy pocas ocasiones ha habido ganadores de otros partidos. Normalmente han sido en elecciones municipales. Pero estamos hablando ya de unas tendencias muy grandes de diferencia que pareciera que ya casi no se ven. La época del partido prácticamente único. Sí. Y en el Estado de México llegaron a haber elecciones muy competidas. Pensemos en la del 88, pensemos en la presidencial del 2006, pero en términos de elecciones para autoridades locales, en el caso del gobernador siempre ha habido una ventaja considerable históricamente para el abanderado del PRI. No ha sido lo mismo en términos de la enorme competencia que se sabe ha existido en las elecciones para presidente municipal e incluso para diputados locales. Que eso tiene que ver con el desempeño del gobierno, tiene que ver con la estructura del partido y tiene que ver también con los candidatos, ¿no? Claro. Al PAN no le va a ir nada bien. Es posible que no. Es posible que no. Vamos a esperar los resultados de las encuestas y de los conteos rápidos. A las 8 de la noche podemos dar ya información, desde luego aquí a través de www.cronica.com.mx va a tener usted la información. Pepe Contreras, ¿cómo has visto la elección de hoy? Pepe Contreras es periodista político, es columnista político, escribe en Crónica, un hombre muy cercano a la política, a los actores de la política. Y bueno, esto no solo hay que leerlo respecto a la información muy objetiva que recibimos, sino también entre líneas, Pepe. Estuve leyendo tu columna todos estos días y bueno, compártenos algo de esa lectura entre líneas. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Pues, como ya se ha comentado aquí, fue una jornada muy tranquila, afortunadamente, sin incidentes graves y también sin sorpresas. Hubo elecciones en 4 estados, pero sin duda una de esas 4 elecciones es más relevante que las otras por las implicaciones que tiene y que va a tener. Yo compararía esta elección especial con un partido de fútbol entre México y Cuba. Todo el mundo ya sabía quién iba a ser el ganador y no más falta por saber el número de goles. Y a juzgar por las primeras tendencias, por las tendencias que conocemos que no se pueden dar a conocer públicamente aún. Puede ser goliza. Es goliza. Parece que es una goliza. Confirma, bueno, esta goliza, una vez que se confirme ya con datos oficiales, va a confirmar muchas cosas, va a confirmar muchas hipótesis que se habían hecho y desde luego va a generar muchos efectos para los jugadores de esta elección. Muy concretamente, pues esa elección tiene un aspirante muy fuerte y el resultado de esta elección, aunque no es definitivo rumbo a lo que pueda ocurrir en el 2012, sí cuenta, ¿no? Cuenta mucho, ¿no? Cuenta muchísimo, pero sin embargo esta elección posiciona
a un precandidato de un partido importante. Y el partido se puede decir, ¿no?, del PRI. Oye, ocurrieron muchas cosas con los candidatos. Primero que si la alianza, que si no la alianza. Luego el PRI tuvo varios precandidatos. Había la idea de que, pues por cierta tradición política en el Estado de México, podía ser seleccionado pues alguien más de la familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, pues todo mundo, entre tus colegas columnistas, calificó pues de un gran acierto el hecho de que ese partido en el Estado de México haya tenido la inteligencia de elegir pues a un candidato con realmente un arraigo y un arrastre popular proveniente de otro tipo de orígenes, etcétera. Pero también juegan los otros candidatos y juega la actitud de sus partidos y juega el desempeño personal de cada uno de ellos, Pepe. Pues sí, en efecto, si mantenemos esta comparación con el fútbol, yo creo que el equipo ganador ganó desde el momento de la alineación y el equipo perdedor lo mismo, perdió desde el momento en que definieron a sus jugadores. Eso es algo clave y es algo clave no solamente en esta elección del Estado de México, en las 4 elecciones. Es estrategia del técnico y desempeño en la cancha. ¿A ti claro. ¿Te gusta tanto el fútbol? ¿No? Así es. Así sería. Es de esperar, les pregunto a ambos, es de esperar que haya impugnaciones, que haya inconformidades, que haya denuncias y que esta elección, como ha ocurrido en casi todas las últimas, se judicialice, que es un término que se ha acuñado refiriendo a que acabará en los tribunales. Es una tendencia generalizada, la de judicializar los procesos electorales, que tiene algo de sentido cuando las elecciones son cerradas, pero regresando al símil futbolístico, yo me acuerdo una vez que México le ganó 7-1 a Costa Rica jugando en Toluca, no me acuerdo qué tipo de torneo. Toluca, por cierto. Sí. Y el técnico costarricense, que todavía no era la Volpe, dijo, fue culpa del árbitro. Pues se oyó ridículo. O sea, si el resultado fue 3-2 con un penalti que pudiera haber sido... Claro, puede ser culpa del árbitro. Puede ser culpa del árbitro. Pero 7-1 es imposible. Pero no dudes que seguramente van a culpar al árbitro. Seguramente lo habrá. O sea, ha habido impugnaciones de todos lados en todo momento, que es parte de una cultura de no saber perder, que es algo que es connatural a una democracia consolidada. Aquí hemos perdido la costumbre de aceptar las derrotas cuando éstas suceden, las derrotas electorales, las derrotas políticas. En vez de llenar a los tribunales con impugnaciones, pues más bien quienes pierdan deberán analizar cuáles fueron las causas detrás de su derrota, cuáles fueron los electores que se les fueron o los electores a los que no llegaron. Si no lo analizan, estarán destinados a repetir y repetir otra vez los mismos errores, a tropezarse como buenos humanos 2, 3, 4, 5 veces con la misma piedra. Yo creo que sí va a haber impugnaciones, y no solamente porque no sepan perder, que claro, esa es una de las razones, sino por el hecho de que estamos ya en la antesala de la sucesión presidencial, y una impugnación le puede dar foro y reflectores a cierto proyecto político. Pero también, también es cierto, las impugnaciones se pueden dar en... ¿Viste cómo dijo? A cierto proyecto político. Yo escuché. A cierto proyecto político. A cierto proyecto político. También es porque es muy complejo el sistema. Está lleno de candados y candados sobre candados, y luego es muy fácil decir, mira que aquí la chapita no estaba bien puesta. Lo hicimos caro y complejo, ¿verdad? Eso es una parte del problema. Y otra parte del problema es que no se dan cuenta de que de esa manera están alienando a los electores, están enajenando a los electores, porque es otra vez los partidos hablando de lo mismo y peleándose por esto y por lo otro. Es decir, no son estrategias ganadoras de consensos sociales, no son estrategias ganadoras de masas. Si al final de cuentas, como comentaba Paco al inicio, la participación fue muy baja, eso creo que es una mala señal. Claro. Sería una señal de que efectivamente los electores cada vez se desaniman más a participar en estos procesos,
Y los ganadores de estas elecciones pudieron haberlo hecho con el voto duro nada más. Fíjate, pensando en que hubiese acudido el 40%, descuidaron al 60%. Hay que ponerse a trabajar en eso. Hay un artículo interesantísimo hoy en el diario El País del expresidente del gobierno español, Felipe González, acerca de saber perder. Vale la pena leerlo, yo lo leí esta mañana y la verdad es que se lo envié por Facebook y Twitter a muchos amigos. Si ustedes lo quieren, se los envío con mucho gusto. Vale la pena leerlo. Ojalá lo lean nuestros políticos, especialmente aquellos que han demostrado que no saben perder. No me despido de Paco Báez ni de Pepe Contreras porque aquí vamos a estar durante la tarde y la noche. En un rato más vamos a tener ya los resultados de las encuestas y los conteos rápidos y le vamos a confirmar lo que parece ya un secreto a voces, que las cosas ocurrieron como todo suponía que iba a ocurrir. Siga en www.cronica.com.mx. Nos vemos al rato, Paco. Muchas gracias. Nos vemos, Guillermo. Gracias. Muchas gracias a usted.